Noto cómo la gente a mi alrededor está muy preocupada. No les culpo. Queremos acabar con el dolor y sufrimiento ya. Todo lo que hacemos es para detener eso, para intentar tener una vida tranquila, para intentar ser felices. Tal vez ese sea uno de los peores destinos, ¿no? El de nunca lograr ser feliz, sufrir. Pero, ¿qué es sufrir? Bueno, quizá cada quien tenga su propia respuesta privada e íntima. Ninguna es más verdadera que otra. Unos odiarán a su trabajo. Una vida en donde todos los días se sienten exactamente igual al anterior. Ir a un lugar en el que tu presencia se siente insignificante. Saberse reemplazable, desechable y, para acabarla de amolar, pobre y necesitado. Es no querer hacer eso, pero tener que hacer eso. Es tener una vida tranquila, pero no hallar más que muerte y quietud dentro de esa tranquilidad. Ver a nuestra propia existencia como poco importante. Otros quizá habrán perdido a alguien a quien amaban. Es un arrebato normalmente predecible, pero que vivimos como si nunca fuera a suceder. Ahí en donde queda el recuerdo y la nostalgia, incluso tener una discusión, una pelea con esa persona perdida, se vuelve muy deseable. Ojalá volverlo a ver, pensamos. Ojalá siguiera aquí. No nos queda más que el recuerdo. Incluso habrá quien encuentre sufrimiento en el caprichoso juego del poder. Sentirse inferior, diminuto, ante el actuar de alguien más. Notar cómo nuestros deseos se quedan en el mundo de las fantasías y nunca salen de ahí. Sentir que nuestra voluntad y libertad solamente sirven para soltar no más que un suspiro. También está la escasez. Que no importa a qué clase social pertenezcas, es muy probable que la hayas experimentado de una u otra forma. La escasez es no poder pensar en el futuro, porque hasta ese parece caro, y no queda más remedio que mortificarse en el presente, malbaratar nuestro hoy por un boleto de lotería que no garantiza 10 años en el futuro, sino más bien una simple posibilidad de que exista un mañana. Les hablo de traición, el desamor, la neurosis, la soledad, la angustia, el rechazo. Quiero hablar de todo ello, pero no puedo. No llego. No existe en el diccionario una palabra que alcance para nombrar todo eso. Es el sufrimiento, el infierno, la duda, el dolor, la culpa, quizá monstruos, la consecuencia de nuestros actos. ¿Quién sabe cómo se llame? ¿Quién sabe? Pero lo que sí se sabe es que existe. Su presencia es invisible para los ojos, pero no por ello menos real. Aparece ocasionalmente o se queda todo el tiempo. Si es que somos afortunados, un escape se encuentra en el sueño, pero otros no cuentan con la misma suerte. Y entonces, ¿qué hacemos? Huir o enfrentarse, ser un cobarde o atrevernos a ser valientes. Pero ¿cómo puedes ser siquiera valiente en contra de algo que no se ve? Algo con lo que no puedes luchar directamente. Es un malestar que no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, pero bien que se siente. ¿Qué se hace al respecto? Bueno, creo que aquí entra una de las soluciones favoritas del internet actual. Esa llave universal que parece abrir todas las puertas, parece tener todas las respuestas. El estoicismo. Otra vez otro youtuber que habla sobre los temas de la vida va a hablar sobre el estoicismo. Estoy francamente harto. Pero creo que vale la pena intentar traerlo a la conversación. Personalmente, y como advertencia, he de admitir que nunca he leído algún escrito serio sobre el estoicismo. Yo sé que no está bien hablar de esto si no se ha investigado el tema con rigurosidad, pero creo que hay ideas que noto cómo resuenan con la gente que conozco, y me gustaría hablar de ellas. Mucho de lo que sé lo he escuchado en internet, tanto del buen contenido, el de filosofía y pensamiento crítico, como del mal contenido, el de machos alfa y superación personal. Trataré de centrarme más en el primero que en el segundo. Una de las premisas más populares acerca de esta corriente filosófica es la de que no son los hechos en sí los que perturban a las personas, sino los juicios que se hacen sobre ellos. Es decir, nos sucederán muchas cosas a lo largo de nuestra vida y no controlaremos la gran mayoría de ellas, pero lo que sí vamos a poder controlar es nuestra opinión sobre esos hechos y cómo reaccionamos ante esos hechos, que cuando algo malo sucede, es nuestra decisión nombrarlo así, interpretarlo así y por consecuencia sentirlo así, que si bien
no podemos controlar el mundo a nuestro alrededor, podemos encontrar consuelo en el hecho de que sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Esto suena como la solución perfecta. No importa que mal venga, nosotros somos el filtro entre el mundo exterior y el mundo interior. Con sabiduría y un poco de paciencia seremos capaces de identificar, analizar y finalmente interpretar cualquier adversidad de la vida. ¿Pero es esto cierto? Sé honesto. ¿Realmente te consideras dueño de tus propias reacciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué te asustaste? Creí que nosotros éramos dueños de nuestras propias reacciones a los hechos, que nosotros controlamos nuestro sentir. ¿Por qué no escogiste sentirte tranquilo? Creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, si bien creo que la forma en la que interpretamos las cosas juega un rol fundamental en cómo nos afectan, también creo que el problema es más complejo que nosotros eligiendo cómo interpretar, que sea un yo el que toma esa decisión. Porque quizá nosotros tampoco controlamos cómo interpretar a las cosas, porque el dolor te toma por sorpresa. Nos vemos presas de nuestro propio sentir, de nuestro propio cuerpo. No se nos da otra opción. Parece que para el sufrimiento o la felicidad no hay alternativa. No escogemos cómo reaccionar ante él y mucho menos si deberíamos de sentirlo o no. Es como enfermarse de un dolor de cabeza. Ahí no hay nada que interpretar, nada que decidir. Porque cuando escuchamos un chiste, no lo ponemos en papel de análisis y buscamos una explicación para la risa, para decidir si el chiste es gracioso o no me parece gracioso. Simplemente nos reímos y ya. La risa toma el control de nosotros mismos y sale sin pedir un razonamiento o justificación. Porque cuando algo malo sucede, no tenemos que interpretar a los hechos como tristes o difíciles. Las lágrimas salen y ya. En el mejor de los casos nos aguantamos, pero el nudo en la garganta está ahí. El agujero en la boca de nuestro estómago está hecho. Se hizo por sí solo, sin pedirnos algún tipo de permiso o consentimiento. Es como un fantasma, un maldito fantasma, como estar poseído por un demonio. Un dolor se mete por debajo de tu piel en contra de tu voluntad. Si no te ha sucedido, vive más y observa. Una tragedia no te pide permiso para afectarte. Jamás lo hará. Ese es todo el punto. El cuerpo se te adelanta ante cualquier pensamiento o reflexión. No eres tú quien interpreta las cosas, sino tu propio cuerpo. Sea verdad o sea mentira la interpretación que el cuerpo hace, el cuerpo tiene su propia forma de cómo interpretar los hechos. Y el cuerpo es inescapable. Está atravesado por una historia, un contexto, una sexualidad, unos valores, enseñanzas y quizá religiones que no escogimos tener. La línea que divide a la verdad de la mentira se vuelve difusa, y quien hace las deducciones y juicios acerca de lo que sucedió es el cuerpo, aquel que no habla pero sí nos comunica. Y quizá por eso el estoicismo es tan popular entre machos alfa. Es tal vez una promesa de controlar lo incontrolable. Imagínate ser así de poderoso y potente, y además estoy seguro de que eso es atractivo para las mujeres. ¡Qué vergüenza! Es ser más poderosos que las reacciones de tu propio cuerpo. Se creen dueños de su propio destino. Es como ser un dios que bajó a la tierra con poderes sobrehumanos, pero ellos, obsesionados por el control, el poder sobre sí mismos y su destino, acaban por hacerse daño, porque el control es, muchas veces, violento. Querer controlar las reacciones ante los hechos es como querer controlar los latidos de tu corazón para que sean más silenciosos, o querer controlar tu estructura ósea para ser más alto o más fuerte. Ellos huyen hacia el estoicismo aterrados por la dolorosa verdad. No puedes controlar a tu propio cuerpo en su totalidad. Y ese miedo, ese sentimiento que les llega en contra de su voluntad, es prueba viva de ello. Y la verdad es que te tengo muy malas noticias. Ese miedo no está reservado solo para los machos alfa. Ese miedo nos pertenece a todos. Es inherente a toda persona con un cuerpo. Es darse cuenta de cuán diminuta es nuestra voluntad. No importa qué hagamos, eventualmente te vas a volver a sentir mal
y no hay absolutamente nada que se pueda hacer al respecto. Todo esfuerzo se siente inútil y nuestra voluntad se ve reducida no más que un adorno, un objeto precioso que nos sacamos del bolsillo cada vez que las cosas se ponen muy mal y lo miramos en búsqueda de calma, pero es inútil. No existe una herramienta mágica, no hay ninguna llave universal o sistema filosófico que nos vaya a salvar de nuestra propia condición dolorosa. El dolor no es solo inevitable, también es incontrolable, es saber que es totalmente imposible huir de los monstruos. Hablar así de nuestra propia voluntad se siente vacío, ¿no? Es no importarle al dolor que sentimos, que no hay piedad para uno mismo, que no hay refugio del dolor ni en nuestro mundo interno. No hay escapatoria ni tampoco un modo correcto de luchar. ¿Qué nos queda? En ocasiones no más que un grito de desesperación que es olvidado en el bullicio de una sociedad adolorida, lastimada y traumada. Se perderá, igual que lágrimas bajo la lluvia. Se confunde y se mezcla, que uno es tan especial como un extraño en el transporte público, tan indistinguible de otro. Podríamos no estar ahí y no habría diferencia. Nuestra ausencia no sería notada y nuestra presencia no sería más que una parte de la escenografía en la historia de alguien más. Un número en una estadística que no termina jamás. Al igual que cualquier cadáver en descomposición, no muy diferente de otro. Qué terrible destino es el de sentir que las cosas que hacemos no tienen un impacto real en el mundo. Y lo peor de todo es que quizás se tenga razón. Noto que la gente a mi alrededor le tiene miedo a una cosa en su lecho de muerte: arrepentirse. La gente quiere aprovechar lo mejor que se puede el tiempo que tiene, y no los culpo por ello. Sin embargo, hay algo que me preocupa más a mí. Imagínate llegar a la vejez, a tu lecho de muerte, pero en lugar de sentir arrepentimiento por algo que no hiciste, o culpa por algo que sí hiciste, imagínate darte cuenta de que lo que hiciste no importó. No hablo de importarle al otro, no hablo de fama, fortuna o filantropía, sino que aunque hubieras tomado otra decisión, nada hubiera cambiado, que todo lo que hiciste no significó nada, ni bueno ni malo. Es tener el terrible conocimiento de que jamás tuviste un poder real sobre tu vida. Haya sido buena o mala, ¿qué importa? Es indiferente, sin cambio alguno. ¿A quién le echas la culpa en esa situación? Cuando se habla de arrepentimiento, quien está a punto de morir cuenta con el triste consuelo de que al menos él o ella sabe que podría haber hecho las cosas diferentes. Un dolor por haber tenido el control y no haberse atrevido a usarlo. Pero imagínate jamás haber tenido el control en primer lugar, aunque las cosas hayan sido diferentes, que el resultado termine siendo el mismo, y finalmente la muerte te alcanza. Accidentes que no podrían haberse evitado, historias que se pierden en el vacío y no volverán a ser contadas nunca más. A esos golpes de la vida no les interesa si tienes un sistema perfecto o un esquema bien organizado de cómo vivir una buena vida, una rutina perfecta, una dieta balanceada, un trabajo seguro y en el que te pagan bien. Todo eso jamás fue un blindaje indestructible. Ahí uno se da cuenta de que la vida no está sostenida más que por frágiles hilos. Pero, ¿sabes algo? Al hablar de estas cosas, mientras grabo este video, me doy cuenta de que tal vez este es también un mecanismo de defensa, un sistema filosófico. Ya sabes, nihilismo o absurdismo. Oh, Dios mío, también va a hablar de nihilismo. Bueno, es pensar que nada importó, importa o importará. Pensar que nada importó, importa o importará es liberador. Me libera de mi sufrimiento porque para que yo sufra, algo me tiene que importar. En primer lugar, algo me tiene que preocupar, algo me tiene que doler, algo me tiene que desesperar. Pero si hago que nada importe, tampoco importará mi sufrimiento. Es huir al vacío porque el sufrimiento nos parece muy incómodo. En ese mundo es correcto, nada importa. Es nihilismo, absurdismo, depresión, no sé, ponle el nombre que te resulte más familiar. Es ese lugar en donde creo que decidimos que nada importa precisamente para que nada nos duela. Yo mismo fui así. El vacío se vuelve reconfortante ante una vida llena de dolor.
Y es posiblemente y objetivamente una verdad. Nada importa. Y nada duele ahí porque el dolor no es importante. Pero entonces tampoco nada se siente bien. Si hay algo que me causa dolor, debe de haber algo que me cause placer. Si hay algo que me causa preocupación, tiene que haber algo que me tranquilice. Borrarlo todo del mapa te deja vacío, con la única posibilidad de lamerte las heridas. Es el lugar en donde uno va a sacrificar, matar la posibilidad de encontrar placer y plenitud a cambio de deshacerse de las cosas que causan dolor y sufrimiento. Es, creo yo, violencia existencial. Pero pasa algo muy curioso aquí, y es que, al igual que con el estoicismo, uno empieza a encontrar fallas en la supuesta verdad de la falta de sentido en la vida, porque en un desesperado intento de llenar de vacío y sin sentido nuestra vida, el dolor sigue ahí. Las cosas eventualmente vuelven a doler. Una tragedia no te pide permiso para afectarte. Jamás lo hará. Ese es todo el punto. Y es ese doloroso, pero sublime instante en el que nos damos cuenta de que nuestro propio cuerpo no nos abandonó. Nuestro cuerpo nos muestra cómo, querramos o no, la vida tiene significado para nosotros. El sufrimiento irrumpe para destruir al vacío, para acabar con él, porque el dolor no avisa antes de llegar, y por muy carente de significado que creas que es tu vida, llegará otra tragedia que se apoderará de tu cuerpo. Y en esa tragedia, en esa triste experiencia, tarde o temprano te darás cuenta de que algo sí importó, que algo sí te importó. Parece que nuestras interpretaciones de las cosas, sean las estoicas o sean las nihilistas, jamás dejarán de fallar, que no hay sistema filosófico perfecto, que la vida no dejará de tomarte por sorpresa. Para bien o para mal, el horror siempre nos alcanza. Guillermo del Toro es un cineasta mexicano conocido por contar historias sobre monstruos, todas muy hermosas, pero la historia que yo te voy a contar aquí sucedió de verdad. Cuando él era pequeño, tenía pesadillas. Monstruos y distintas criaturas lo acechaban. No dejaban que del Toro fuera al baño por las noches. Horrores indescriptibles se encontraban más allá de su habitación. Pero imagínate, morirte de ganas de ir al baño y tener que aguantarte hasta el día siguiente porque no puedes pasar. Así que del Toro hizo una cosa. Fue valiente. Tan solo siendo un niño decidió enfrentarse a sus monstruos, pero no para pelear contra ellos o exorcizarlos. No, del Toro hizo un trato con ellos. Si lo dejaban ir al baño, entonces él sería su amigo de por vida. Del Toro no intentó deshacerse de ellos, tampoco controlarlos, ni mucho menos fingir que no existían. Les permitió quedarse, les dio un lugar. Él les dio un lugar en su corazón. Un pacto con los monstruos que garantizó cierta paz y que, de paso, nos dejó uno de los mejores artistas de la historia. ¿No te parece eso hermoso? No lo sé. Aunque me cueste trabajo y a menudo falle, yo intento creer en eso. Creer en que los monstruos necesitan un espacio dentro de nuestro corazón. Intentar fingir que no existen o que los podemos controlar es inútil. Dejarlos ser, porque permitirles existir es permitir que las cosas nos importen, sean buenas o sean malas, que algo nos importe. Es vivir atrapados dentro de un cuerpo que sufre. Y vivir atrapados dentro de un cuerpo que sufre es vivir en un sueño. Un sueño porque nunca tendremos una aproximación real a los hechos. No los vemos como son, sino como los sentimos. Nuestra noción de la escala de las cosas siempre estará completamente equivocada. Es una mentira, una pesadilla, pero no por ello menos real. Pero es que el sueño es necesario. Hagamos lo que hagamos, seas un romántico o no, la experiencia humana está llena de significado y eso es lo que nos mueve, tanto para bien como para mal. Ser humano es soñar despierto y no hay nada más humano que soñar. ¿Por qué carajos querrías despertar? Sueña, amigo mío, sueña. Es todo lo que tenemos, pero es al mismo tiempo todo lo que necesitamos. No nos hace falta nada más.
Creer en monstruos y fantasmas conlleva tener miedo. Es aceptar que hagamos lo que hagamos, la vida nos va a doler. Pero es también tener esperanza. Ahí en donde cosas se sienten mal, quiere decir que también existen cosas buenas. Algo que te importa tanto que preferirías que no doliera. Preferirías que fuera diferente. Al permitir a los monstruos existir en nuestro corazón, al aceptar que el dolor es, por su naturaleza, incómodo e inevitable, viene consigo una hermosa recompensa, la esperanza, un potente deseo de luchar que te dice, me niego. Eso es tensión, es miedo, es darte cuenta de que las cosas no salieron como querías, pero ahora hay que hacer algo al respecto. ¿Lo haces o no? Eso es la esperanza. Y créeme, si uno es capaz de poner atención a su propio dolor, encontrará respuestas, no para echarle la culpa a alguien, ni para odiar más nuestra vida de lo que ya hacemos, sino para descubrir qué es lo que te preocupa, qué es lo que te mueve, qué es lo que te importa, por qué cosas sí vale la pena soportar el dolor. Es difícil y conlleva mucha fuerza, es bajar al lodo, es hurgar de entre la mierda solamente para encontrarse con un cachito de esperanza y significado. Personalmente creo que, por suerte, en mi vida hay un montón de cosas que me dan esperanza. Mis amigos, mi novia, el arte, pero yo les quiero hablar de una muy específica, mi perro Tacho. A él yo lo quiero mucho, pero esa no es la razón por la que me hace querer seguir viviendo. Él es un perro de raza corta y larga, no es muy veloz, tampoco es muy fuerte, simplemente es él. Pero hace unos años él se perdió. Debido a un accidente, una mañana mi familia y yo nos levantamos con la noticia de que la puerta de la casa estaba abierta. Y Tacho ya no estaba ahí. Lo buscamos, pasaron las semanas, los meses y Tacho no apareció más. Recuerdo que en una de las ocasiones en las que salimos a buscarlo, encontramos a un perro atropellado. Su interior estaba totalmente expuesto y a causa de ello, alguien tenía que acercarse a mirarlo de cerca y asegurarse de que no fuera Tacho. Me aproximé. Era terrible y casi vomito. No era como en las películas. Su forma era incomprensible. Pero entre el horror noté algo. Ese perro no tenía las orejas largas. Ese no era Tacho. El tiempo siguió pasando, pero Tacho no apareció. Dejamos de buscar. Era doloroso y emocionalmente agotador. Pensé que mi mascota quizá había contado con un destino parecido al del otro perro, pero nosotros no teníamos un cuerpo que velar. Pero un día, y después de 10 meses en la calle, Tacho apareció. Una familia que vio una de las muchas publicaciones sobre su desaparición en redes sociales nos lo entregó. Él estaba bien y todos lloramos de felicidad. Pero unos meses más tarde, Tacho dejó de caminar. Sus piernas traseras ya no respondían. Lo llevamos al veterinario y principalmente le recetaron 2 cosas. 1, terapia de electrodos. Y 2, intentar animarlo a que saliera a pasear. Existía la anticipada advertencia. Es posible que Tacho ya no vuelva a caminar. Debido a su raza y a su edad, eso era lo normal. Sin embargo, su ánimo no decayó. Él quería seguir paseando y yo lo ayudé. Se le puso un arnés en sus patas traseras y mientras cargaba de su cadera, él caminaba, quería correr. Eventualmente, Tacho mejoró. No recuperó la misma movilidad, pero recobró la habilidad de caminar y correr por sí mismo. Hasta que hace poco, el mismo problema lo golpeó. Otra vez despertó en una mañana como cualquier otro día, con la falta de movilidad en sus patas traseras. Ya era la segunda ocasión, y esta vez tuve miedo de que Tacho ya había contado con demasiada suerte. Se salvó en 2 ocasiones, y tal vez este ya era el fin, pero no. Tacho, gracias a sus tratamientos, volvió a caminar. A día de hoy que grabo este video, Tacho está recuperándose. El maldito bastardo se ha salvado 3 veces. No sé cómo lo hace, pero sigue caminando. Sigue olfateando los rincones del mundo y parece que nada lo detiene. Siento que él tiene las ganas de vivir, que desafortunadamente mucha gente no tiene. Yo incluido. Y sé que no todo es miel sobre hojuelas. Y Tacho va a morir. Él tiene que morir. Pero aún así, cuando eso suceda, nada me quitará el privilegio que fue compartir mi vida con él. Pude ver algo irrepetible. Como un eclipse es precioso y posiblemente
algo que no se vaya a repetir jamás. ¿Por qué Tacho me da esperanza?, te preguntarás. Bueno, eso no lo sé. La gente a mi alrededor me dice que son los grandes poderes los que pueden tener al mal controlado. El dinero, la fama, los viajes. Pero eso no es lo que yo he aprendido. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias los que alejan a la maldad, los simples actos de gentileza y amor. ¿Por qué Tacho? Tal vez sea porque tengo miedo, y él me inspira valor. Si llegaste hasta aquí es porque terminaste de ver el video, y te doy las gracias. Espero que la verdad hayas encontrado algo de valor y que el video tal vez haya resonado contigo. Quiero aclarar que no todo debe de tomarse con tanta seriedad y que incluso en ocasiones hay momentos en los que el sufrimiento no tiene necesariamente un significado. También quiero aclarar que obviamente, y otra vez como recordatorio, no he leído textos serios sobre el estoicismo y tal vez uno que otro sobre el nihilismo. No soy un filósofo, no soy un gran pensador. Si quieres aprender más sobre esos temas, te invito más bien a que leas los libros, que no escuches mi opinión, pero tal vez tampoco la de un influencer que habla sobre filosofía. Ve tú por esos libros y encuentra tú ese conocimiento. Creo que simplemente traigo ambos sistemas de pensamiento porque ambos proponen una visión muy controlada sobre la vida y sobre cómo nosotros decidimos interpretar los hechos. Y si bien en algunas ocasiones creo que sí se puede, sí podemos tomarnos el tiempo de analizar las cosas, creo que en este video hablo más bien de los momentos en los que ya no, en los que no se puede y en los que no hay tiempo de pensar. Y por lo mismo tampoco hago este video con una intención de decirte cómo es la mejor forma de vivir. Creo que simplemente es una reflexión a la que llegué. Incluso puede que yo mismo en el futuro me encuentre equivocado y diga, no, esa ya no es la manera en la que pienso. Quiero aclarar que no hago este video con la intención de tener la razón acerca de un tema, de refutar alguna otra corriente filosófica, de decir cómo es la forma correcta de vivir. Creo que simplemente hice un video que intenta expresar algo acerca de esos momentos en los que ya no podemos ni siquiera interpretar los hechos, en los que ya no podemos sentarnos a pensar las cosas y el sufrimiento simplemente nos alcanza. No me creo más listo que ningún filósofo ni que ningún pensador. Creo yo en realidad que ni siquiera soy una persona inteligente, pero intenté hacer un video honesto, dando mi opinión. Muchas gracias otra vez por haber terminado este video. Si te gustó mi trabajo y quieres apoyarlo, suscríbete, da like. También puedes seguirme en mi Instagram. Ahí subo dibujos. Además de hablar de estos temas, me gusta mucho dibujar. El dibujo que viste en la miniatura seguramente lo hice yo. Ha estado un poco inactivo ese Instagram y me disculpo por eso, pero espero que dentro de poco pueda seguir subiendo cosas. Muchas gracias.